Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. La semana del 18 al 24 de noviembre ha estado llena de informaciones. El Papa Francisco ha mantenido una agenda muy apretada, con muchos encuentros y también muchas declaraciones. Estas son las informaciones más relevantes. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica y les doy la bienvenida a este programa semanal con las principales noticias recogidas aquí en la ciudad de Roma, en la ciudad del Vaticano, por la agencia de noticias CENIT en esta colaboración con Guadalupe Radio. Vamos a las informaciones. Lo más importante de la semana. La semana inició con el anuncio de un libro que gira en torno a la virtud de la esperanza, una virtud teologal. Sin embargo, en este libro entrevista al Papa Francisco hay algunas preguntas que tienen que ver con la actualidad internacional. Y quizá de todo el libro, la que se convirtió incluso en un problema diplomático fue la que respondió el Papa relacionado con lo que está pasando en Israel y en Palestina. Concretamente le preguntan al Papa si lo que está sucediendo por parte de la intervención del ejército de Israel en Palestina, concretamente en Gaza, es un genocidio, y el Papa invita a que se estudie a quien compete si efectivamente lo es. Esto desde luego no ha sentado bien al gobierno israelí, al embajador de Israel ante la Santa Sede e incluso a algunos judíos con los cuales el Papa Francisco se había encontrado y que aquí en Roma constituyen una comunidad bastante importante. Curiosamente, pocos días después, el Tribunal de Justicia de La Haya dictaminó una orden de aprehensión contra el actual primer ministro israelí Netanyahu. Ha sido una coyuntura que casi podría para algunos interpretarse como causa-consecuencia, aunque francamente no lo fue. El libro es una entrevista transcrita realizada al Papa ya varias semanas atrás y que apenas se ha anunciado. Por otra parte, otro conflicto, en este caso el de Rusia contra Ucrania, llegó ya la semana pasada a los 1000 días. En ocasión de esta conmemoración, el Papa Francisco envió una carta a los ucranianos a través del nuncio pontificio que está en Ucrania, en el que profundiza precisamente este tema de los 1000 días ya de una guerra. Curiosamente, en este contexto, en esta coyuntura, la esposa del presidente Zelensky, la señora Zelenska, visitó al Papa Francisco acompañada de otras primeras damas. Se hizo presente en la Biblioteca Apostólica Vaticana, se hizo presente en la audiencia pontificia de los miércoles de la semana precedente y también en un evento, en una misa conmemorativa en la Basílica de Santa María in Trastevere. Curiosamente, porque posiblemente hay, pero también posiblemente no, un causa-efecto. De ese momento data los problemas que ha tenido la web del Vaticano, que ha tenido caídas, es decir, ha estado offline desde más o menos ese día de la audiencia del miércoles de la semana pasada hasta el fin de semana de la semana precedente, y cuando por fin parecía que las cosas se arreglaban para el dominio, para la página de internet oficial de la Santa Sede, el ataque, porque así lo han calificado varios medios de comunicación, el ataque hacker pasaba a news.va. No han sido solamente estas las informaciones coyunturales relacionadas con la guerra y la persona del Papa. El Papa también, en esa audiencia que mencionamos la semana pasada, la audiencia general de los miércoles, dio un anuncio muy puntual. El famoso beato Carlo Acutis, el santo millennial, ya tiene una fecha concreta para ser canonizado. En la audiencia general de la semana pasada, el Papa dijo el contexto de la canonización en el Vaticano, el jubileo y concretamente el jubileo de los niños, es decir, en torno a abril. Pero unos días después el Papa precisó exactamente el día. La fecha para la canonización del beato Carlo Acutis es el 27 de abril del año 2025. Unos meses después, en el contexto del jubileo de los jóvenes, será canonizado también un joven famoso, el beato Frassati, un joven italiano del norte de Italia, también que goza de una vasta reputación y de un cariño por parte de los fieles.
Por otra parte, el Papa Francisco escribió una carta a los cardenales, una nueva carta a los cardenales, porque ya en el pasado había escrito una invitando al ahorro, y también desde el pasado inicio de este mes de noviembre se les ha descontado un poco más de salario a los cardenales, pero en este caso el tema era uno muy preciso, era el tema de las pensiones. El Vaticano tiene empleados laicos, muchísimos, en los museos, en la basílica, en los dicasterios, en oficinas, etc. Pues todos estos empleados, especialmente los que ya se han jubilado, tienen derecho a una pensión. Pero las pensiones salen pues de lo que entra al Vaticano. Y actualmente hay un problema porque a corto plazo no hay cómo enfrentar el problema de más jubilaciones. En este sentido, el Papa invitó a los cardenales a ayudar al ahorro, involucrarse en este campo, pero los empleados del Vaticano, en donde no están permitidos los sindicatos, están preocupados porque este anuncio a los cardenales tiene consecuencias directas para ellos. Seguiremos el desarrollo de este tema para poderles informar más adelante sobre lo que sucede en este campo. Por otra parte, y para terminar las informaciones relacionadas con el Papa Francisco terminará el año con un viaje a un país fuera del Vaticano, fuera de Italia, y será nuevamente a Francia, uno de los países más visitados en el pontificado del Papa Francisco. En este caso, el destino del Papa Francisco es un lugar al que ningún papa ha ido antes, y me refiero a la isla de Córcega. El Papa Francisco irá a la isla de Córcega, que es Francia, el 15 de diciembre. Lo significativo es que una semana antes, el 7 de diciembre, se tiene la reapertura de la catedral, una de las catedrales más famosas de Europa, la más famosa de Francia, y me refiero a la Catedral de Notre Dame. Después de los incendios del año 2019 y los trabajos de restauración, de reelaboración, la catedral tendrá su inauguración por parte del Poder Civil el día 7 en la tarde. El presidente Macron, después de un amplio debate entre lo religioso y el Poder Civil, se ha determinado que no hará la inauguración y dará las palabras desde dentro de la catedral, lo hará desde fuera. Y al día siguiente, día 8 de diciembre, una solemnidad muy importante en la Iglesia Católica, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, será la consagración, la reconsagración de la Basílica Catedral de Notre Dame. El Papa, que se esperaba que pudiese participar en este evento, no irá. De ahí lo sorpresivo de que sí pueda ir a Córcega para esta visita que tiene un cariz bastante distinto al espiritual. La semana pasada, esta semana del 18 al 24, dejó muchísimas informaciones, y una que dio la vuelta al mundo ha sido una que se transmitió posiblemente de un modo incorrecto, porque simplificando las cosas se vino a comunicar que la Santa Sede del Vaticano había aprobado un nuevo rito o misa maya. En realidad se trata de la posibilidad que ha dado el Dicasterio para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos de hacer algunas adaptaciones puntuales para algunas etnias de la zona maya en México, y que es en realidad de lo que se ha tratado. Les invitamos a conocer más pormenorizadamente el detalle de estos cambios, que está publicado en la web de la agencia de Noticias Zenit, que siempre tenemos como fondo también al grabar estos programas. Y ya casi para terminar, lo hacemos con dos noticias. La primera de ellas es los cambios que ha habido también por parte de la Santa Sede para los funerales pontificios. Se han simplificado bastante, y el primero que inaugurará este nuevo modo de celebrar los funerales de un romano pontífice será nada menos que el Papa Francisco. En él podremos ver ya realizados la nueva forma más simple de proceder en las exequias, en los funerales de un papa. Y terminamos ahora sí con una noticia muy anecdótica, bastante interesante, y es que el árbol de Navidad ya llegó al Vaticano.
Lleva unos aproximadamente 5 días al momento que grabamos este noticiero. Llegó la semana pasada en esta coyuntura del 18 al 24 de noviembre. Y este árbol de Navidad, que fue un poco problemático porque no querían que se cortara, que se trasladara, al final ya está en la Ciudad del Vaticano. Será encendido mientras pasa este transcurso de 2 semanas para prepararlo. El encendido del árbol de Navidad será el 7 de diciembre, uno de los momentos más esperados del periodo previo a la Navidad acá en la ciudad de Roma. Y con esta noticia también nosotros terminamos. Es una alegría poder llegar hasta ustedes cada semana con este resumen informativo grabado acá desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia de noticias CENIT, y saludamos a todos los amigos, hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de Guadalupe Radio también. Hasta la próxima. Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica.